y les damos la bienvenida a la segunda instancia de este ciclo de seminarios de oratoria que está focalizado en cómo comunicamos la ciencia y en el día de hoy vamos a trabajar otra de las aristas que tiene que ver con esta comunicación. Para eso le voy a dar la palabra a Pedro Ibáñez, nuestro comunicador que nos está acompañando a recorrer todos estos temas, o Turco, mejor dicho, como bien quiere él que lo llamemos. Así que Turco, todo tuyo para empezar la jornada. Gracias, Caro. Hola a todos, buen día. En principio les agradezco porque ninguno de ustedes me dio una devolución personal, pero me llegaron comentarios de compañeros de comunicaciones de todas las regionales, así que evidentemente, más allá de, y no recalo en mi persona, sino que era necesario este tipo de encuentros como para que ustedes puedan ir incorporando algunas herramientas nuevas que los van a hacer mejores científicos, sobre todo, porque si pueden comunicar lo que ustedes hacen, sin lugar a dudas que va a ser mucho mejor, no para ustedes, va a ser mejor para el INTI y va a ser mejor para la sociedad. Ahora, a los bifes, no sé si hay algún vegano, perdón, pero es una frase mía y además soy carnívoro. Em, Hoy vamos a trabajar un poquito más en lo que significa poner el cuerpo, poner la voz, poner lo que es la comunicación que se ve. El otro día hablábamos un poco acerca de lo que significa la ciencia, cómo poder transmitir. Bueno, hoy vamos a entrar en ese camino, es decir, cómo podemos mejorar como individuos para comunicar. ¿Qué nos puede llegar a pasar con el público? Vamos, Caro, arrancamos. Sí, Perdón que admito a unos compañeros y ahí vuelvo, ¿eh? bien. No sé si se está viendo ya la presentación. Sí. Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, este es un ejercicio que tienen que hacer ustedes. Porque a veces vemos algo que nos llama poderosamente la atención, para bien o para mal. Entonces la idea es que piensen de los cursos que están haciendo, de las materias que están cursando, de las disertaciones que han visto. Tal vez hubo alguien que los inspiró y que dijeron, qué bueno esto, ¿no? O que dijeron, Dios mío, ¿para qué? ¿O por qué? A veces el por qué lo tenemos claro y el interlocutor no es bueno. Bueno, la idea es esa, que ustedes piensen y puedan habilitar el micrófono y contarnos, che, sin dar nombres, capaz que puede ser algún compañero de laburo que tenga más años en la institución, que hayan tenido la posibilidad de escuchar y haya sido bueno o no tan bueno, pero que nos puedan contar. María Cecilia, adelante. Buen día a todos. Bueno, Hola. en la semana pasada hubo una jornada ganaderas acá en la provincia y bueno, estoy con el ojo muy crítico. No sé si es porque estoy ahí justo preparando la defensa de mi tesis y a la vez con el curso, entonces estoy como muy pendiente de cada cosita. Em, pero bueno, una de las cosas que observé era de un compañero de muchos años, con presentaciones con letra recontra chiquita y llena de texto. La verdad es que no pude ni seguirle lo que iba diciendo, ni leer lo que decía la diapositiva. Em, y cuando terminó, incluso, no sabía de qué había hablado. ¿Alguien más me puede haber pasado esta situación? ¿O alguna diferente? Sin miedo. Si no le pasó, no importa. Si le pasó, lo compartimos. Y está bueno lo que dice Ceci, María,
Porque después lo vamos a ver. A veces tratamos de generar mucho cúmulo de información y volcar absolutamente todo. Lo veíamos en el encuentro anterior, que sin lugar a dudas que menos es más en este tipo de presentaciones en donde la mayoría de los que vamos y que asistimos a alguna jornada, alguna capacitación, algún congreso, algún seminario, sabemos leer. Hemos pasado por el jardín y por la escuela primaria y por el secundario y por la facultad. Entonces, no me pongas tanta letra, porque de última lo leo. Cuanto menos letras me pones, evidentemente, y vuelvo al ejemplo que les di de la cocina, cuando te dicen, este plato tiene reducción de... La reducción de es mucho tiempo de cocción para poder tener esa reducción. O hago un perfume, decís, che, hubo mucho proceso, mucho tiempo para generar esa pequeña gotita que después hace todo esto. Lo mismo acá. Cuanto menos tiempo tenemos, es cuanto más tenemos que leer, estudiar y prepararlo. Y si nosotros le ponemos mucho texto, evidentemente, algo mal hicimos. ¿Por qué? Y porque nos damos cuenta que en vez de dar tu cara al público, le estás dando la espalda porque lo tenés que leer. No lo preparaste. Y si no lo preparaste, la gente se da cuenta. ¿Cómo quedamos? Y no quedamos bien. Salvo que seas un cómico espectacular y puedas zafar y que la gente se acuerde de que diste una disertación cómica, pero no se acuerde del tema que hablaste. Y ahí también estamos errados en el enfoque. No sé si alguien más quiere compartir algo que le haya pasado. Es el momento. Buenas. Buenas, Eh, buenas. bueno, en mi caso tengo los dos ejemplos, tanto un Ujú. ejemplo malo Ujú. como uno bueno. Bien. Uno malo también es de un compañero de trabajo un compañero de INTA, en realidad que viene cada tanto a darnos charlas. Eh, y si bien las presentaciones en el Power, digamos, están bien hechas, este, él habla demasiado, demasiado y demasiado rápido. Entonces, por ahí son temas que si uno los maneja, sí lo puede seguir. Es como cuando uno pone por dos en el WhatsApp, en los mensajitos de WhatsApp, este, que si uno está acostumbrado a ese nivel, uno puede prestar atención. Pero para un público general, realmente no llega el mensaje, es fácil perderse. Este, y después tengo un buen ejemplo soy muy malo con los nombres, ¿sí? Mejor, mejor. No demos El nombres. apellido. No, no, pero un apellido. Gil es el apellido. Él es el creador del sistema Presid. Rodolfo. Este, es un extensionista de años. Y esa persona, por ejemplo, es muy buena armando y comunicando. Y sin embargo, sin importar qué le pregunte uno fuera de contexto, siempre estructura las respuestas con un orden lógico que hace que sea muy fácil seguirlo. Bien, para aquellos que no lo conocen, a Rodolfo Gil es un tipo, una persona ya, em, que toda la vida ha sido muy tranquilo en el decir y en el hacer, muy metódico. Entonces, tal vez esas personas metódicas son más estructuradas y les sirve de mucho para hacer presentaciones o para hablar en disertaciones o ante la prensa. Rodolfo es el creador del sistema Chakra, lo ha presentado en los congresos de APRESID y habla con una parsimonia que además lo interpretas muy bien cuando te está contando algo. No necesita volver a explicarse. Con una sola vez que te dice la oración o la frase, se la entendés. Y eso es lo que estamos buscando a través de esta plataforma en estos dos encuentros y seguramente el año que viene va a haber más,
de que ustedes puedan contar de una manera sencilla, sin dejar de ser científicos, lo que están haciendo. ¿Alguien más? Buenos días. A mí lo que hablo de mi situación en particular, Ujú. a mí lo que me pasa es que al momento de comunicar, como que lo hago ordenado y demasiado estructurado que no hago el contacto con el otro, digamos. O sea, es como datos fríos que voy ordenando y diciendo en secuencia nada más. Y, y yo siento que aburro y que no inspiro a nada. Entonces, cuando lo comunico es así como muy tedioso, o por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Y que le pasa al otro. ¿En qué Eso. contexto? No, y cuando la semana pasada, por ejemplo, vinieron a visitarnos extensionistas forestales particularmente, y me costó mucho el conectar con el otro, o sea, en la presentación me refiero. Bien, bueno, después vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos trabajar diferente la presentación. ¿Alguien Bien, muchas más gracias. que quiera compartir algo? Si no, avanzamos. Tipo martillo, tipo remate. Avanzamos, ¿eh? Vamos, Caro. Bueno, a lo que vinimos, a transmitir un poco la ciencia, a ver de qué se trata lo que la gente necesita saber de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué fin? Vamos a entrar en el tema. Son datos y ustedes los tienen a los datos. Ahora, si a esos datos no le ponen emoción, claridad y presencia, estamos al horno. Cuando decimos transmitir emoción, es ser lo más pasionales posibles para poder contar. Y vuelvo y hagan el ejercicio de nuestra maestra de jardín, nuestros viejos que nos han leído, lo hablábamos el encuentro anterior, el había una vez. El había una vez, al principio, tal vez no la oración, no la frase, pero contarlo a alguien de, ¿sabías qué? Ya te pone la mente y el oído predispuesto a que, ¿qué nos van a contar? Seguramente algo nuevo. Eso nuevo que nos van a contar tiene que ser claro. Tenemos que decirle a alguien, che, mirá, el mate se hace de esta manera. Y hay gente que te cuenta cómo preparar un mate. No sé si han visto ustedes algún video de cómo cebar buenos mates. Y la gente que te lo cuenta le pone una emoción de cómo sacarle el polvillo si no te gusta la yerba con polvillo, lo haces batiéndolo y si no ahora están esos nuevos cositos que vienen que te los regalan algunas empresas que le saca el polvillo, cómo tirarle, cómo ponerle. Y a veces decís, bueno, no, estoy apurado, me preparo mate sino más. Pero el que te lo contó, tuvo que prepararse para contar cómo hacer un buen mate. El agua, cómo poner la bombilla, cómo poner el agua arriba de la bombilla que no le caiga la yerba. Y lo cuentan claro. Y te transmiten la emoción de preparar un buen mate. Y la presencia es, che, es alguien que sabe. Y ustedes son los que saben. Ustedes son los que tienen que contar con claridad lo que necesitan transmitirle al público, ya sea en una clase, en un examen, en una disertación, en una capacitación. Vamos, Carlos. 3. Empanadas. Lenguaje verbal, vocal y corporal. Sumamente importante para poder decir, che, ¿estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Podemos llegar al público? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hay que moverse? ¿Cómo hay que hablar?
Y ahora vamos a ver. La voz tiene esto. Yo cuando estudié locución, el primer día que llegué, la foniatra nos decía, yo les voy a poner flores a la voz. Y es tener la posibilidad de que no seamos monótonos al momento de hablar. Es decir, bueno, ¿podemos contarlo mejor? Sí, podemos contarlo mejor. ¿Podemos ponerle matices a la voz? Yo no les pido que ustedes sean locutores, narradores o cuentacuentos, pero tal vez, así como les decía el otro día, ante cámara, pensar en la persona que más queremos, que más amamos, que se lo queremos contar, esa es la emoción que le podemos contar. Es decir, bueno, ser claros, precisos y con un ritmo lógico de habla, no tipo Twitter, caracteres. Hola, yo acá soy el Turco y les quiero contar cómo mejorar su presentación. Y van a decir, che, loco, ¿qué te pasó? ¿Te comiste el personaje de una película? Y no, tengo que hablar como hablo todos los días, pero de acuerdo al público también, ¿eh? Los tecnicismos, no sé lo que pasaba con el compañero que dijo que era poco claro el disertante o hablaba muy ligero. A veces el tecnicismo, según el público, y ya lo veíamos también, pero la idea es reforzar, ¿vale o no vale? Yo no lo puedo contar a mi vieja lo que es la frontera de la comunicación. Mira, mamá, estoy estudiando la comunicación 5.0. ¿Por qué? Porque Alicia me, me puede decir, mira, hijo, me encanta lo que estás haciendo, pero no entiendo. Contámelo más claro. Ah, bueno, mira, mamá, es como la comunicación moderna empieza a trabajar en los territorios, con la sociedad, y es parte de esto, de lo que yo comunicador tengo que entender junto con ustedes. Y mi vieja me puede decir, porque me ha pasado, ¿sabe cómo se hace la pasta frola? Mi vieja es una experta en pasta frola. O en el Michel Tonel. Ahora que se viene Navidad, mi vieja hace Michel Tonel, no hace Vitel Tonel. Michel Tonel. Yo no sé cómo se hace. Y mi vieja lo sabe hacer. Entonces, sin tecnicismo, me dice, bueno, vos traeme esto, esto y esto que yo lo hago. Y lo hace. Y a veces es la práctica. Ejemplos, metáforas, analogías. Eso es importante para cuando queremos que la gente, sin dejar de hablar de ciencia, entienda. No sé si han escuchado alguna vez cuando un científico explicaba la teoría de la relatividad, que dijo, bueno, esta no es la teoría de la relatividad, pero es muy parecido y lo entendieron. De eso se trata. Decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente entienda lo que estamos haciendo? Yo les conté el otro día lo que pasó con Rosita Isa, con la vaca, con la ternera biclonada, la única en el mundo. Bueno, es eso, buscarle la vuelta. A veces no van a poder solo, hay un comunicador al lado. No está el comunicador, seguramente tenemos un compañero de laburo que hace más años que nosotros, que está disertando y le podemos preguntar. Y nos puede dar una mano. Utilicemos a nuestros compañeros de laburo en el buen sentido. Che, mirá, tengo que preparar esto. Bueno, ¿cómo la ves? Y, y ahí vas viendo de qué forma le podés encontrar la vuelta para que el otro que está del otro lado del público pueda ir entendiendo para dónde vas. ¿Para dónde vamos nosotros? Seguimos avanzando. El tono y el volumen es propio. Nadie puede hablar más arriba de lo que habla. No van a cambiar su tono, ya nacemos todos con un tono, excepto los locutores, los cantantes, los cuentacuentos que laburamos todos los días, a veces no todos los días, pero unas veces por semana tenemos foniatría. Entonces, sí, bueno, el que va al gimnasio va 3 veces por semana. El que labura con la voz, como en mi caso, tiene foniatra en mi pueblo. ¿Por qué? Pues tengo que cuidar las cuerdas vocales. Entonces, no se fuma, no se toma bebidas muy frías, no se toma bebidas muy calientes. ¿Por qué? Porque así como quiero llegar a los 80 corriendo, quiero llegar a los 80 con las cuerdas vocales lo más intactas posible, que son dos músculos que hay que cuidarlos. La pausa y los silencios.
en las disertaciones son estratégicas. Fíjense si yo les empiezo a hablar así, no, chicos, ustedes tienen que disertar muy bien porque son el futuro de la Argentina, capaz que son la actualidad y el INTA necesita que ustedes empiecen a contar qué está pasando, que, pará, ¿qué te pasó? Se te mojó el diario, se te juntaron todas las palabras. Ahora, en los libros que ustedes leen, fíjense que a veces hay comas, punto y comas y punto. Es utilizar eso. No van a aprender rápido a contar que una coma es un segundo, un punto y coma tal vez segundo y medio y dos, porque no lo vas a contar. Pero sí darse la posibilidad y darle la posibilidad al otro que interprete lo que ustedes ya han contado en una disertación, en una clase. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese ejercicio de no me apabulles porque no te voy a ir entendiendo. De lo contrario, contámelo más pausado, más tranquilo. Esto de variar el ritmo. Si yo les hablara monótono este encuentro, oh, Turco, qué aburrido. Entonces tengo que ir y volver, llevarlos, traerlos. Y esto también se hace con el ejercicio de preparar la disertación, de tener la posibilidad de entrenarla. Cosa que ustedes sepan dónde puedo hacer la inflexión, dónde buscar la mirada cómplice del público, dónde poner un ejemplo, una foto diferente, dónde hacer tal vez una analogía para que la gente, che, ¿se acuerdan de esto? Y ahí sí es te quiero contar algo. Y el ritmo de la voz nuestra baja, más pausado y sube el tono. Respirar, fundamental. Antes de hablar y mientras estamos hablando. Para darle tiempo al otro y para darnos tiempo a nosotros también. Si no es imposible. De que podamos hablar y que el otro nos pueda entender. Sí está bueno que no lo puse acá, tener un vaso con agua. No con soda ni con gaseosa, agua. Que nos dé la posibilidad y sobre todo si nos cuesta de tener la posibilidad de que pase. El micrófono abierto, no importa, ya lo solucionamos. Seguimos, Caro. Ustedes, ejercicio. Tatán, tatán. Es el momento de ustedes. Fíjense cómo a veces la voz es acompañada por el gesto. Yo le podría decir, bueno, ahora ustedes tienen que buscar una frase re compleja y la traducen. Van a decir, uy, Turco, qué ganas le pones a la capacitación. No, che, a ver, ustedes muevan, ¿eh? Y es diferente. Bueno, tienen que pensar eso ahora ustedes, ¿eh? Les damos 1 minuto y medio, porque están re preparados para pensar una frase científica compleja. Viven todos los días, conviven con eso. Y los queremos escuchar. Santi, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? buen día. Bueno, rápidamente se me vino en la cabeza la palabra higroscópico, con H. Apa, Higroscópico.
¿Qué significa? En criollo es la capacidad de un material de absorber agua y después liberarla. Simplemente eso. Bajo Vamos de ciertas vuelta. condiciones Vamos de se vuelta. libera. Es la Hidroscópico. capacidad higroscópica. Bien. Es la capacidad que tiene un material Ujú. de absorber agua en ciertas condiciones y después liberarla en otras condiciones. Bien. Pueden ser no siempre las mismas condiciones de ambiente, Ok. puede variar la presión, la temperatura. Bueno, ahí ya me voy por lo complejo de nuevo, pero No, pero no importa. Por ejemplo, vos lo tradujiste a lo cotidiano. A lo cotidiano, pero ¿de qué público? ¿Cómo le explicás esto a un chiquito de primaria? Te reapuré, perdón. sí, sí, pero la pienso. Pon un ejemplo, que los pibitos lo puedan decir, ay, ¿viste? Bueno, es esto. Yo me lo Bueno, podría imagino en la cabeza. ser, está difícil para un chiquito de primaria, pero podría ser cuando mojamos, por ejemplo, un algodón Eso era, eh, y, por ejemplo, estamos en el baño y ese algodón lo sacamos del baño y lo llevamos a un ambiente más seco, un lugar donde esté más seco de la casa, va a ver y dejas el algodón apoyado en una superficie, vas a ver que el agua se va escurriendo desde el algodón hacia afuera. bien, O también es cuando, por ejemplo, un día de lluvia, los chicos van a la escuela, pisan un charco y se empapan los pies y sube el agua por el pantalón sin haberse empapado hasta la rodilla, pero desde abajo va subiendo el agua, o sea, la parte seca. bien. Es por ahí, es buscar ese tipo de ejemplos. ¿Por qué? Porque si no, un chiquito no te va a entender. Yo tampoco. Esa palabra, ¿qué dijo Santiago? Está re loco. Y es eso. Bien, gracias, Santi. María, Bueno, a ver si entendí. Se me ocurrió sobre un trabajo que estoy haciendo. La primera frase la científica sería, en términos sociodemográficos, la apicultura en Argentina está mayoritariamente integrada por varones, 73%, aunque la participación de mujeres es superior al promedio nacional. Y la traducción, se me ocurre, sería, para la al promedio mayoría nacional, ¿dónde? en ¿En qué zona? Argentina. Ah, La mayoría de las personas que hacen miel en nuestro país son varones. está perfecto. No sé si está bien. Sí, no, no, está No. bien. A ver, analicemos entre todo. Ella dijo lo primero, que es que cantidad de personas que hacen apicultura y dio data objetiva son varones. Aunque, dijo, el porcentaje de mujeres es superior a lo normal o a lo... No, o sea, es un 26%. Yo dije, Bien, en términos sociodemográficos, la apicultura en Argentina está mayoritariamente integrada por varones, 73%, aunque la participación de mujeres, 26%, es superior al promedio nacional. Bueno, no puse los coma X, ¿no? Y entonces traduje con la mayoría de las personas que hacen la miel en nuestro país son varones. perfecto. ¿Alguien quiere aportar algo más con esto, Seba? Eh, bueno, a mí me pasó yo si bien estoy haciendo un doctorado, pero yo ingresé como extensionista. Eh, y me tocó, ya por ser padre de chicos de jardín de infantes, eh, tratar el tema, por ejemplo, del hombre compuesto, este, con los chicos del jardín. Entonces, tener que armarle una charla pensada directamente a un público este, de nene de 4 y de 5 años. Este, y sí, la verdad que estuve toda una semana intentando
bajar a ejemplos prácticos, bajar a cosas que los chicos puedan tocar, puedan ver directamente. eh, y bueno, y ahí cada tanto las tenía las maestras jardineras y las iba mirando para que para que me vayan haciendo alguna seña de si me estaba yendo muy rápido, si me, este, porque suelo ser mucho de irme por las ramas cuando voy explicando un concepto. Este, y bueno, el tema de ir utilizando los ejemplos, ir teniendo un frasco con una planta que tenía las raíces limpias, para explicarles de dónde y cómo tomaban los nutrientes las plantas, tener distintas etapas de un compostaje, tener las lombrices en una caja para que ellos los puedan tocar, la puedan ver. Y bueno, ir bajando los conceptos básicos haciéndole utilizando el cómo ellos tenían que comer y ellos tenían que alimentarse, bueno, las plantas también, entonces ir llevándolos llevando las cosas que ellos ven, a los procesos que sufre el suelo, la materia orgánica y las plantas. Bien, pido gancho. Fíjense lo que pasó recién. La consigna era una frase científica compleja para traducirla. ¿Qué hizo Seba? Me fui por las ramas. Conté Te una diste cuenta experiencia en realidad. solo. Pasa que Exacto, contaste una justo, experiencia. Pará, no está mal en este ámbito. No está mal en este ámbito. Pero ponerle que te pidan un ejemplo de esto en una capacitación y te van a decir, che, está bueno el ejemplo, pero mm, la consigna está mal. ¿Por qué? Porque me contaste un ejemplo teórico que está buenísimo, pero te fuiste de la consigna. A eso voy tal vez con que tenemos que identificar bien a dónde le tenemos que apuntar. Es complejo, nos recontra cuesta, ¿por qué? Porque siempre queremos aportar un dato más. Sí se va. bien, perfecto. La frase era, este, la materia orgánica del suelo es un componente esencial en la biosfera, desempeña funciones ecológicas fundamentales. Bien. Y ahí se lo mostraste con el ejemplo. Sí, 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 por eso estaba buscando una frase que tenga que ver con lo que estoy trabajando, y bueno, justo se me cruzaron las historias acá No, no, pero está de lo que bien, estaban está hablando. bien, no está mal. Pero, Utilicé tu ejemplo bien, y no es para que, no es bien, negativo bien. tu ejemplo, a eso voy. Bueno, y bajándola a un público general, Ujú. este, no sé, o sea, pasa que también me pasa a mí en este caso puntual que yo necesitaría que vos me digas para qué público, porque también doy clases en secundaria. Entonces, sé que a los chicos de secundario yo les hablo de cierta forma y por ahí cuando yo recibo gente de chicos más chicos y qué sé yo, las bajo. Pero, por ejemplo, yo a chicos de secundario eh, les explicaría que la materia orgánica son la mezcla de todos los restos animales y vegetales, que se van acumulando en el suelo, sumado a los microorganismos vivos, este, y que desempeñan funciones ecológicas que tienen que ver con la disponibilidad de nutrientes, con la formación del sistema suelo, porque funcionan como una especie de Ujú. pegamento dentro de las partículas del suelo, este, y son muy importantes en la retención de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que eso sería como una idea Está general de bien lo en que tanto y serían en las funciones cuanto, ecológicas. a ver, para Bien, los más chiquitos, ponele primario o jardín, sí tenés que bajar la complejidad del mensaje. claro, exacto. Y tiene que ser un ejemplo que los pibitos puedan aprender en el trayecto de la formación. Porque cuando sos chiquito, lo aprendes de una manera. Cuando pasás al secundario, lo aprendes de otra y cuando vas a estudiar, cerrás la idea. En el secundario también depende qué tipo de escuelas vayas.
si estás dando clases en una escuela agrotécnica y se las va a tener que pegar al mentón, porque, y muchachos, de acá tienen que salir aprendiendo. No hay que regalarles nada. En tanto y en cuanto vengan cuarto o quinto año. Si entran en primero, y sabemos que tenemos que ser un poco más permisivos ahí. Pero sí, insisto en esto, Seba, buscar el ejemplo que vos digas, acá lo van a entender y acá no lo van a entender. Y la idea tuya como docente y transmisor de ciencia es, "Che, quiero que me entiendan". Entonces, ese quiero que me entiendan, tal vez lo tenés que trabajar antes con alguien de tu familia que más o menos comparta la misma edad. Entonces decís, che, ¿lo entendiste? Sí, lo puedo llevar allá. ¿Por qué? Porque me entendieron en casa, me entendió mi familiar. No lo podés trasladar. Pero siempre hay que buscar algún feedback con alguien que más o menos tenga el mismo nivel de complejidad. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Bien, bien. María Cecilia. Ahí está. No, quería hacer en realidad una pregunta. Al momento de hacer una presentación, si yo quiero poner un concepto, ¿cómo debería presentarlo? ¿Cómo es la forma más adecuada teniendo en cuenta quién es el público? ¿La frase se presenta con su formato técnico y se traduce en el habla o se presenta en un lenguaje ya más cotidiano? ¿Cuál sería la forma más, no sé si mejor, pero más adecuada, tal vez? La adecuada siempre es la correcta, Bueno, ¿cuál la sería la correcta? científica. La La científica. científica. Sí, Ok, claro. El tema es que vos puedas bajarla. saber cuál es tu público y ahí bajarla. Chicos, esto es lo científico, esta es la frase que sí o sí tienen que aprender cuando sean más grandes. Pero ahora les doy este ejemplo para que más o menos tengan la posibilidad de comprender esto que quiero decir acá arriba. Perfecto. Sí. A ver, les hago un ejemplo no sé si todos manejan. Sí, Bueno, todos saben cómo trabaja un motor. medianamente sí. Bueno, yo manejo, no tengo ni idea. Sí, tiene nafta, sí, anda, sí, bueno, arranco. ¿Por qué? Porque lo llevo al mecánico, cada 4 meses, 5. No me interesa aprender, porque hay otro que aprendió y, qué sé yo, te cobra para esto, y hay otros amigos míos que son re meticulosos y hasta limpian ellos. Abren el capó, lo limpian para mantenerlo. A mí me gusta correr trail y sí me capacito en técnicas de trail. Soy locutor y me capacito en lo que me gusta. Y esto es igual. Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el otro nos entienda y además le guste lo que estamos haciendo? Sobre todo ustedes que están dando clases también, que tienen que rendir finales, que tienen que presentar trabajos. Bueno, ahí tienen que enfocar. Y está bien, Ceci, eso. Es decir, bueno, em, de arriba para abajo. Manos levantadas, ejemplos, frases. Y Ceci zafó porque hizo la pregunta y no puso la frase. Se dan cuenta a veces cómo se puede hablar sin hablar, ¿no? Francis, Hola, profe, buenos días. buen día. Bueno, mira, yo trabajo en el área de suelos. Bueno, y cuando yo llegué aquí a Argentina, ¿no? Mi formación básica fue en mi país, en Colombia. Cuando llegué acá al área de suelos, hay una palabra que se usa mucho aquí en La Pampa, sobre todo en la Pampa deprimida, ¿no? Aquí en esta zona de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es hidroalomórfico. Y esa palabra sí que me costó entenderla. Y bueno, y dio la casualidad que yo trabajo en suelos de ese tipo, ¿no? Hidroalomórficos. Que Bien, para traducirlo, ¿no? Para quien no trabaja en el área de suelos, estamos hablando de suelos que se inundan fácilmente o suelos que tienen una característica química a la que se le denomina el pH, que es como el contenido de
de unos compuestos de hidrógeno, que les dicen hidrogeniones, alto, o sea, tiene un contenido de pH, un pH alto porque tiene muchas sales, el suelo, o sino porque tiene un elemento en el suelo que se llama el sodio. El Bien. tema de tener esa propiedad a la cual se le llama el pH alto es que perjudica el crecimiento de las plantas. Y lo mismo cuando el suelo se inunda mucho. Entonces, por eso, digamos, me costó entenderlo y me costó explicarlo a otra persona. ¿Y cómo lo traducirías a Ujú. algo más fácil de entender? Algo más fácil de entender. Ajá. Bueno, que como es hidromórfico, hidro se refiere cuando tienes exceso de agua, cuando se te acumula agua en el suelo, o sea, cuando el suelo tiene una propiedad, ¿no? Que hace que se acumule el agua y que no fluya, o sea, que no fluya ni siquiera en el relieve, ¿no? O cuando tú estás en el campo, ¿no? De pronto puede ser que el lugar esté en una situación como en una hondonada, Ujú. ¿no? Que haga que el agua se Pará, acumule. te cambio ahora. Estás en una escuela primaria. Ajá, bueno. Bueno, entonces estamos hablando de que el hidroalomorfismo es como una propiedad que tiene el suelo, ¿no? Que perjudica el crecimiento de las plantas. Hidro se refiere al agua, o sea, como algo relacionado con el agua que afecta a la planta. Y alomorfismo es una propiedad química que afecta al crecimiento de la planta, Porque el suelo se inunda. porque el suelo se inunda o tiene una propiedad química que le hace daño a la planta. O sea, tiene como Bien, unos químicos que le dicen sales, que le hacen daño para que la planta crezca. perfecto. ¿Podríamos poner este ejemplo, por ejemplo, para los chiquitos del primario? Es decir, ¿vieron cuando se tapa la bacha de la cocina? Ajá. Pregunto si podría ser válido. También sí, sí sería Como válido. para que entiendan de el agua sigue cayendo y no hay posibilidades que pase. Entonces, Por donde se desborda, digamos. sí, como para que puedas buscar vos, después de hoy, Ujú. ejemplos de, che, puede ser esto, puede ser por acá, puede ser por allá. Porque es eso, decir, bueno, a ver, la taza o un vaso con agua, cuando llega al final y nadie lo toma, si le pones un poco más de agua, desborda. ¿Por qué? Porque no hay más lugar. Y es esto. Es decir, el suelo está tan cansado, tan saturado, que no puede filtrar y no crece nada. Es verdad. Como para que lo puedas pensar también. Aterrizar. Dale, Sí. gracias. Lionel, Hola, hola, ¿cómo están? buen día. Buen día. Bueno, la frase que yo también, al igual que mis compañeros, puse es relativo a lo que yo estoy trabajando. Bien. Dice, las bacterias ácido lácticas presentes en el silaje son las responsables de la producción de ácido láctico que reducen el pH y ayudan a la conserva del alimento. Bueno, ahí más o menos imaginándome de explicarle a una primita de 5 años. eh, Existen bichitos, bueno, en la comida que se le dan a las vacas que le ayudan a que el alimento esté bien por mucho tiempo. Y bueno, y hay otro que desde cierto punto de vista sería como, en nuestro caso, poner una milanesa en la heladera para que dure por más tiempo y no se eche a perder. Serían dos Sí. ejemplos que me ocurrieron. Bueno, pero fíjate que tal vez un chiquito de 5 años está más acostumbrado, y tiro esto para todos, más acostumbrado a, a tener el yogur enfrente, que podemos ponerle ese ejemplo, y no tanto saber que la milanesa en la heladera puede, creo, no sé. Ah, bien, bien, sí, sí. Esto es una construcción colectiva entre todos. Pero digo, ese ejemplo podría llegar a ser también, ¿viste? Que vos tomás Buenísimo. yogur, que tiene probióticos. Bueno, no sabés lo que es el probiótico porque sos chiquito, pero
ayuda a todo esto. Y tal vez lo va a tener más cerquita al ejemplo. Bien, bien, bien. Pero es la idea, como recién hablábamos con Fancy, ir buscando ejemplos válidos para el público nuestro que les pueda llegar a servir a ellos y a nosotros, sobre todo a nosotros, para que el otro nos entienda. ¿Algún ejemplo más? ¿Alguien que se anime? No sean vagos y ¿Voy vagas. yo? Sí. Bueno, referido a lo que es el comportamiento animal, sería la frase, el comportamiento del cortejo está determinado por estímulos sensoriales y señales químicas intraespecíficas. Sería como la parte más Ajá, técnica, digamos. la dura, sí. Sí. Y traducido a lo cotidiano, sería que los animales se atraen entre sí usando sonidos, movimientos y también olores. Bien. Para los pibes de secundario. Sí, exacto. Para los chiquitos de primario, ¿qué podrías decirle? Dame un Y la verdad que ejemplo. está bastante sencillo la traducción, pero no sé si llevarlo a cabo en el sentido de agruparlos a ellos, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta, pasa que es complicado también por el nivel, pero por la afinidad que tienen por ahí, por los gustos. Si a uno, por ejemplo, le gusta, qué sé yo, el yogur de frutilla, a otro Ujú. el yogur de vainilla, algo más sencillo, no sé. Algo más sencillo. Fíjate que todos los chiquititos, todos por lo general, cuando ven pajaritos o mariposas, les llama poderosamente la atención. No tanto los gatos, ni los perros, ni el resto de los animales, pero poner ejemplos de pajaritos, de mariposas, sobre todo en tu zona, que se ven mucho más, es decir, Sí, ¿vieron los pajaritos cómo juegan, cómo emiten sonido, las mariposas cuando vuelan? Y ahí van a ir llevándolo. Va a ser más fácil de entenderlo. Sin el yogur, sí, por tal cual. gustos. Va a decir, ah, bueno, sí, a mí me gusta el de frutilla. Y bueno, sí, a mí el de vainilla. Ah, entonces no coincidimos, no hay match. Bueno, fue lo que primero se me ocurrió. Claro, no está mal, pero digo, es eso, ir buscando ejemplos cotidianos que a veces, a ver, jugar a que ustedes también vuelvan a ser chicos y decir, che, yo ahora soy científico, pero me pasó esto y lo puedo usar como ejemplo. No está mal, para nada. Gracias, Valen. Estamos. ¿Quién dice yo? Hola, Sí, acá. ¿Me escuchan? perfecto, fuerte y Bien. claro. El concepto de biomimética, que es la ciencia que busca resolver problemas técnicos a través de la inspiración de modelos biológicos, que sería, ¿no? Básicamente copiar, o sea, inspirarse en la naturaleza, en algún animal, y copiar una función y llevarlo, por ejemplo, a una herramienta que no se le pegue el suelo, como los escarabajos, que cuando se desplazan por el suelo salen limpios. Entonces, el objetivo, por ejemplo, es hacer una herramienta agrícola para el suelo que salga limpia a la hora de sembrar, por ejemplo. Bien, intercastelar. Sí, intercastelar, el suelo también. Sí, tal cual. Sí, Bueno, sí. está bueno eso. Ujú. Eh, ¿Cómo podríamos explicárselo a un chico de secundario o a uno de Mm, primario? Eh, Estamos volando Y ahora con el sí, escarabajo, ¿eh? sí, sí. Digo, podemos volar con el ejemplo de hoy de la polinización de las abejas. Ujú, Y ahí también dar un ejemplo de, vieron que las abejas en las salas transportan, alguien vio la película de las abejas. ujú. Y ahí se le hace más fácil al público. A veces, aunque sea un público grande, ¿eh?
que no comparta, yo digo chicos de secundario, chicos de primario, pero capaz que vamos a estar dando una capacitación, una disertación a un público adulto mayor que no entiende mucho del tema de ustedes y tienen que poner este tipo de ejemplos. Ujú. Y a veces el ejemplo sirve para poner una foto en la diapositiva de un escarabajo o de una abeja o de lo que ustedes quieran poner y después tirarle la complejidad. Yo tiro la complejidad en la oración, tiro la anticomplejidad en una foto y vuelvo a otra foto con la complejidad para que puedan entender la diferencia. Pero está bueno ese ejemplo, Noé. Y Gracias. fue una herramienta que tuvo premio. Ujú, sí. ¿Quién más? María Cecilia, ¿estás Sí, culposa, deudora? y sí, porque me dijiste Sí, así y ahora me siento mal. está bien, está bien. Bueno, yo trabajo en una escuela secundaria y doy taller de hidroponía. Ujú. Y por ahí es un poco complejo entender cómo se forman las soluciones nutritivas. Entonces, cuando le damos la teoría, le explicamos como que lo que le estamos aportando con la solución nutritiva son los micro y macronutrientes. Y los micronutrientes son aquellos que las plantas necesitan en dosis muy pequeñas. Y se me ocurre que una forma de poder explicar eso es, por ejemplo, si voy a hacer un pan, cuando lo quiero salar, le quiero poner sal, le voy a poner una pizquita. En cambio, cuando voy a trabajar con macronutrientes, tal vez la harina la necesito en una cantidad mucho más grande. No sé, se me ocurre ese ejemplo. Capaz que hay un ejemplo mejor. Sí y no. A ver, es recontraválido, pero puede ser un ejemplo más práctico. Decir, bueno, ¿vieron la base Marambio? Y ahí tenés un ejemplo que es imposible no pensar en la base Marambio en frío, entonces donde micronutrientes no hay. Entonces, sí, ¿qué hacemos? Hidroponía. ¿Por qué? Porque afuera no puede crecer nada, lo tenemos que hacer adentro. Sí, eso es un ejemplo que usaron mis alumnos en la feria de la semana pasada, Qué justamente. copado. Bien, bueno, y es por ahí, está buenísimo. Sí. Em, Otro ejemplo que podrías dar em, es trabajarlo desde me imagino, y estoy pensando en voz alta, trabajarlo desde el lado de la sustentabilidad, si querés darle otra vueltita de rosca. Sí, yo pensaba más el tema de trabajar, porque por ahí lo que noto que les cuesta entender es las dosis, las cantidades, más que lo que están aportando con la solución nutritiva. En entender que los micronutrientes son los que se necesitan en pequeñas cantidades. Hacia ahí estaba apuntando más que nada. Ok, bueno, ¿Puedo eh, aportar algo? sí, claro. Nosotros en fisiología vegetal teníamos un profesor que para poder hacernos entender en forma visible la relación entre micro y macronutrientes, preparaba una solución de macronutrientes y después de ahí sacaba una gota y la diluía en, por ejemplo, si tenía 5 litros de alguna solución macro, sacaba una gota y la diluía en 5 litros de agua destilada. Entonces, de esa forma, uno podía ver y decir, bueno, acá está la cantidad de micronutrientes que necesitan las plantas para vivir y acá está la cantidad de macronutrientes que necesitan las plantas para vivir. Ah, está Entonces, bueno. de esa forma se entendía rápido los volúmenes, las cantidades. Sí, otro ejemplo que se podría dar, no sé si todos saben hacer pizzas caseras, pero a los chicos es en el aula mostrarles, esta es la cantidad de levadura que se le pone a una pizza.
Ahora, si no lo contabilizamos y le ponemos esta cantidad, fíjense lo que pasa. Y ahí también tenés un ejemplo recontra práctico y que después ellos, cuando se vayan a estudiar o cuando se vayan a laburar a un lado, decir, ay, aprendí a hacer una pizza casera con la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque estos son los micros y el macro es esto. Fíjense cómo le vamos buscando la vuelta para dar ejemplos y entre nosotros cómo vamos aprendiendo a buscar ejemplos prácticos para que nos entiendan. Bueno, si no hay ninguno más, seguimos. Nadie levanta la mano, vamos. Postura. Nosotros estamos acá, ¿no? En la virtualidad, que también les puede pasar. Cuando estamos en la presencialidad o en la virtualidad, si movemos mucho las manos para poder explicarnos, la gente debe estar mirando más las manos que escuchando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de movernos. Tiene que ser movimiento pensado, practicado. Cosa de, tenemos que ir para allá y lo movés al brazo y explicás para dónde vas. No, che, vamos para allá. No, tranquilo. Así como cuando estamos en un vuelo, en un avión, que los comisarios a bordo nos explican las maniobras que hay que hacer en caso de... Es muy parecido. Tomarnos el tiempo. El contacto visual es sumamente importante con el público. Si están en un escenario, siempre se habla de una media luna. Para adelante y para atrás. Se camina mirando al público y para atrás se camina mirando al público siempre. ¿Me explico? Lo de la sonrisa es si yo no fuera un tipo que me río, no puedo estar careteándola diciendo, ay, sí, chicos, qué bien, qué lindo que está, qué linda mañana, qué contento que estoy. Porque... ¿Qué te pasó? Tampoco es que se tienen que reír durante toda la presentación. Ser como son. Ojo, en algún momento, sí está bueno empatizar mucho más con el público, aunque sea un público grande. Fíjense a veces algunas presentaciones que con la sonrisa traes de vuelta al público, sobre todo por la atención, que a veces tenemos déficit de atención. Y lo que les decía al principio, lo de las manos, ser más tranquilos con las manos. Fíjense, los católicos, los que les guste la política, los que les guste la actuación, por lo general, las manos de los actores, de los políticos, no los católicos, cualquier religión, fíjense los pastores igual, que siempre están con las manos abiertas, nunca con el dedo, excepto que sean Alberto Fernández, y ninguno aquí es Alberto Fernández, siempre están con las manos abiertas y mostrando de que no va a pasar nada. Soy esto. Ustedes son re chicos, pero había un periodista que se llamaba Corso Gómez que terminaba siempre diciendo con las manos limpias. Y es esto, mostrar que no tengo nada, no te oculto nada. Vamos a buscar. Presencia y espacio. Si voy a disertar por la institución, o me consigo un chaleco, una remera, un pin, lo que sea. ¿Por qué? Porque nos llaman porque estamos representando una institución. El espacio es nuestro, a donde nos invitan. Nos tenemos que hacer cargo de ese espacio y rendir el 110%. ¿Por qué? Porque estamos invitados, porque nos invitan, porque conocemos del tema. Entonces, el espacio, y sobre todo el espacio escénico,
es donde nosotros nos tenemos que mover. ¿Tenemos que ser firmes con el mensaje? Sí. ¿Tenemos que preparar el mensaje? Sí. Ahora, lo que les decía recién, no ser rígidos. Fíjense en muchas disertaciones que la gente tiene su momento de reflexionar con ustedes, de reírse con ustedes o con el público. Cuando empiezan, y fíjense en algunas disertaciones también, sobre todo yo hablo las TDX, que son cortitas, simples porque es poco tiempo, pero bajan la complejidad, la reducen, y por lo general están tranquilos. Si hay algún ayuda a memoria, algún tele adelante es mucho mejor. Y vuelvo a esto de la coma, el punto y coma y el punto. Recurso muy importante. ¿Por qué? Porque el silencio nos hace pensar qué viene después. No sé si a ustedes les ha pasado en su etapa de formación o en la etapa amorosa de que alguien les diga, tengo que hablar con vos. Chan, ¿qué pasó? Y se te despiertan infinidades de preguntas. Y es, bueno, María, me quiero ir de vacaciones. ¿Te gustaría ir conmigo de vacaciones? Ah, y te ablandás. Era eso, ¿no es? Sí, dale. A donde quieras ahora. Después de esto, ¿dónde vamos? A cualquier lado. Bueno, pero fíjense lo que genera ese segundo o esos 2 segundos de silencio. Imagínense, si ustedes vienen preparando la disertación, un tema muy interesante, y hacen esa pausa, el público del otro lado va a decir, ¿qué viene? Y el que viene es, vuelven a traer al público al tema que ustedes quieren. Y tienen que usarlo eso, porque es un recurso muy importante. Vamos, Caro. Organizar. Lo que hablábamos hoy de, había una compañera que decía, me cuesta tucu, 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 tucu. Bueno, es esto. Es, si yo no me organizo en la previa, va a estar desorganizada la actualidad. No voy a poder trabajar bien. Siempre, como en todo cuento, como en toda película, como en toda historia, hay un inicio, desarrollo y un final. El inicio ya lo pasamos a ver. ¿Cómo arrancar? Siempre es sumamente importante traer al público con una imagen, con una pregunta, con algún dato. Por ejemplo, imagínense si, esperen, justo se fue. Bueno, imagínense si acá hubiésemos puesto 80-20 o 70-30 para acercarme a los cordobeses. 70-30. Y si digo 70-30 en Córdoba, te dicen que Fernetazo. Ahora, si nosotros en un panel científico ponemos la primera diapositiva 70-30 para hablar de apicultura, ahí podríamos decir el 70% de los apicultores en la Argentina son varones, el 30% mujeres. Ya empezás con un dato recontra fuerte, fidedigno. Entrás ganando. O con una pregunta. ¿Saben cuántos varones hay en la Argentina que hacen apicultura? O al revés, ¿saben cuántas mujeres hay en la Argentina? Y ya lo pones al público a trabajar, a pensar desde el momento cero. Y los trajiste y ya los tenés. Y ahí empezás a presentar, bueno, hoy vamos a hablar de estos datos. Vamos, Caro. El desarrollo. Ahí tenemos que armar la secuencia de cómo queremos contar el cuento.
cómo poder buscar esos ejemplos que decíamos, esas analogías que decíamos, y que tenga una secuencia lógica. Yo no puedo llevar a la gente y traerla. ¿Vieron lo que les decía hoy? Y no, contámelo al cuento, pero que el desarrollo sea fluido, que no tengan que estar volviendo para atrás cada 5 o 7 minutos para volver a buscar el concepto ese, porque ya lo tengo que tener. Y el cierre tiene que ser fuerte, con la reducción esa que hablábamos hoy, del perfume o la reducción de la esencia, es decir, bueno, en definitiva, o para resumir, y si volvemos a contar la historia más cortita, y al final es esto, ni pregunta abierta, sino que tiene que ser un cierre fuerte, una reflexión, un llamado a la acción, podemos cerrar con lo que abrimos, puede ser una disertación circular. Abrimos con una pregunta y cerramos respondiendo a la pregunta del principio. Y vuelvo al ejemplo de apicultura. Es decir, hace 15 minutos cuando empezamos a hablar, dijimos, hay un 30% de mujeres que producen apicultura. Bien, ¿por qué no el año que viene, cuando estemos acá, podemos decir que son 35%? Y te fuiste. Dejaste una pregunta, dejaste un interrogante y sobre todo un llamado a la acción de, che, ¿por qué no hay más mujeres? ¿Qué pasa? ¿Trabaja mal el Estado? ¿Trabaja mal el sector? ¿A la mujer no le interesa la apicultura? Y todo eso va a ser trabajo para después. Pero vos como científico ya planteaste el tema, lo desarrollaste, diste los fundamentos y cerraste tu disertación. Ya le tiramos el final de la disertación a María. Bueno, ahora, tatán, otra vez ustedes. Y no vale ese ejemplo, María. Te estás riendo, pero no vale ese ejemplo. Quiero otro ahora. Necesito chiquitito, lápiz, papel, o frente a la compu o con el celu, que puedan armar algo cortito como para trabajar acá. Es re fácil, lo saben, lo tienen. Se tienen que animar, nada más que eso. Tiempo para ustedes ahora. ¿Podrían volver a la diapo anterior, por favor? Así tengo una. Ujú. Ahí está, gracias. Ahí está, gracias. ¿Podemos dejar la diapo anterior puesta para de guía? Ahí la Gracias, dejamos. Caro. Ahí va.
Dale, Santi. Ahí está, ahora sí. Voy con mi tema de tesis, que es el que tengo más a mano. Bueno, Bien. arrancando con dos preguntas. La primera es, ¿saben cuánto es lo que representa un mal aislamiento de la vivienda en la factura de luz? Bueno, es un 30% más o menos. ¿Saben cuánta lana de oveja es la que se está descartando de la industria cárnica? Cerca de declaradas unas 200 toneladas en todo el territorio nacional. Bueno, entonces, si esa lana la podemos tratar, limpiar y diseñar un sistema constructivo donde se haga el montaje en una vivienda de ese material, esto representaría una mejora, un producto de triple impacto, donde no solo se esté generando empleo genuino, sino que también se está desarrollando una nueva industria en torno a este desecho, y por otro lado se está tratando un residuo que actualmente no tiene una deposición final definida. Así que los dejo con esa reflexión. Ok. Y ahí está el minuto. ¿Entendieron todos? Muy claro, Santi. No lo maten. Así, Roberto. No tengan miedo. No, ya está. No vale aclarar, Santi. Ya está. No, quería sumar algo a todo esto que nosotros tenemos el ejercicio, no tanto en disertaciones de congresos y demás, digo nosotros, el grupo de trabajo de acá del área de maquinarias del IPAS Patagonia, que cuando hacemos una jornada de muestra a campo, en la cual obviamente nosotros disertamos y nosotros la llevamos, generalmente la muestra alguna maquinaria, algún desarrollo tecnológico que estemos llevándole a los productores, arrancamos la jornada con una presentación rápida del grupo de gente que estamos barajando. Si son 50 personas no, pero si son 20, entonces invitamos a la gente a que se presente, a qué se dedican, qué relación tienen con lo que vamos a mostrar. Entonces eso ya nos da como nos da un panorama de a quién le estamos hablando, y eso a veces es productivo, digamos, es provechoso, y a veces, bueno, tenés una mirada más crítica, hay que siempre tenerlo como con pinzas eso, digamos. Y después en el cierre, también esto, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. En el cierre nosotros hacemos otra ronda en la cual los invitamos a que nos digan qué les pareció lo que le estamos presentando, cómo lo mejorarían, cómo lo aplicarían, qué otros usos le podrían dar. Y eso nos sirve como después para el proceso de mejora continua, ¿no? A modo de anécdota, ¿no? Contarles cómo lo manejamos. No, está bien. Está bien que nos cuentes. ¿Por qué? Porque también con los grupos de productores es recontra válida esa modalidad. Sobre todo porque ellos tienen más la práctica que la teoría a veces. Sí, sí, más la práctica que nosotros, muchas veces. Sin dudas. Sí. Y ahí aprendemos. ¿Alguien más que se anime? No tengan vergüenza. No veo Bueno, ninguna voy a mano. intentar dos. Sí. Bueno, intento dos. Vale. Bueno, voy a explicar lo que sería mi tema de beca, que es el control de renovables en lotes ganaderos. Para introducir en el tema,
estos sistemas ganaderos del Chaco semiárido han iniciado un avance importante de lo que serían los renovables y que se ha convertido en uno de los principales desafíos productivos. A lo largo de estos años, varios productores, extensionistas y técnicos han probado distintas prácticas para reducir la presencia de estos renovables. Si bien no han logrado acciones concretas, porque básicamente el problema en sí está en que estas intervenciones se realizan puntualmente para eliminar o reducir esta cantidad de renovables en los lotes ganaderos. Pero el manejo es algo más amplio, es algo como comprender, manejar, diseñar quizás y monitorear para de alguna forma intervenir el problema y no cuando ya está instalado. Creo que ese es el problema principal de lo que los productos, de lo que vemos en los lotes de estos productores que hemos hecho el monitoreo o con lo que hemos contactado. Bien. La información está bien. Lo que tenés que ser, y fíjate que en algunas diapos, que esto queda grabado, tenés que ser más concreta en el mensaje. Es decir, vos lo sabés al tema y lo estudiás y lo trabajás a campo. Bueno, más directa, porque a veces la forma en que lo contamos no parece que lo manejamos al tema. Bien. Capaz que tu forma de hablar, que no está mal para lo cotidiano, pero cuando tenés que comunicarlo, tenés que ser más directa. Bien, bien, bien. A ver, en locución se habla de cerrar. Es punto. Terminé la oración. No entrar en ese loop de te lo voy contando, te lo voy contando, te lo voy contando. No. Te quiero contar esto. Pum. Un renoval. Si tenés algún tipo de ejemplo, yo me imaginaba ¿vieron que los hombres se afeitan y a los 2 días tienen barba de vuelta? No sé si vale ese ejemplo, pero me imaginaba eso en mi cabeza. Sí, sí, sí. Por ahí Sí, yo lo relaciono con una práctica que es el rolado en sí, que es como parecido a la depilación. Sabes que el bien. problema del pelo, digamos, va a ser constante, pero te lo rasuras y es momentáneo, digamos. Y el rolado es Bueno, similar, o sea, ataca el problema, pero de manera momentánea. hay que buscarle esa vuelta y ser más concreta en la forma, pero no lo vas a lograr de hoy para mañana. Es preparar más el tema y ser más directa con la voz. Es decir, hola, acá estoy yo, soy la que sabe. Vine a eso, a transmitirte lo que sé, lo que estoy estudiando. No está mal, insisto, hay que ajustar eso nada más. ¿Sí, Lisa? Perfecto, muchas gracias. No es un examen esto, acuérdense que estamos aprendiendo No, entre todos. ¿Quién pasa al frente? No es un examen, pero ¿quién pasa al frente? Franci, Hola, profe, ¿me escuchas bien? sí, Colombia. No me digas, profe. Turco. Pero eres el profe. Bueno, lo haré en un minuto. Bien. El tema de mi pequeña presentación es la importancia del secuestro de carbono en el suelo. Ujú. A nivel global está ocurriendo un fenómeno al cual le llaman calentamiento del planeta en general. Calentamiento por un fenómeno al cual se le llama el fenómeno de efecto invernadero. Este fenómeno se trata como que de que el planeta entero se está calentando debido a la acumulación de unos gases que están en la atmósfera y generan
algo similar a lo que ocurre dentro de un invernadero, que ingresa la luz, pero no puede salir el calor que se acumula dentro de ese invernadero. Y hay 3 gases que son generados por distintas actividades humanas, ¿no? O naturales que están causando ese efecto de calentamiento de todo el planeta. Esos gases son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. El que está en mayor cantidad es el dióxido de carbono, aunque de los 3 es el que menos efecto negativo tiene sobre ese efecto de calentamiento. El problema es que hay mucho y se genera por múltiples actividades, como son, por ejemplo, la combustión de los autos, actividades industriales, tal vez hay otras actividades que producen naturalmente dióxido de carbono, pero muy poco. La mayoría lo aportamos principalmente los seres humanos por actividades antrópicas, que se les llama pues a las actividades que se derivan a distintas actividades que desarrolla el ser humano. La idea, claro, es que en la naturaleza hay como un almacén natural del dióxido de carbono y ese almacén es el suelo, la tierra. Y claro, hay distintas prácticas que podemos hacer para reducir esa pérdida de ese gas que tiene ese efecto de calentar el planeta porque está en mayor cantidad. Entonces, esas prácticas pueden ser, por ejemplo, sembrar más cultivos, que la tierra siempre esté cubierta, ¿no? Para evitar que el gas lo pierda el suelo. Ese almacén de dióxido de carbono lo podemos mantener o lo podemos incrementar con distintas actividades. Para una reflexión, al final es muy importante aumentar el almacén del dióxido de carbono en el suelo o el mantener ese dióxido de carbono en el suelo, porque si no lo hacemos, el tema es que la temperatura se va a seguir incrementando y van a haber muchos fenómenos naturales que van a empezar a quejarnos a todos los seres humanos y al planeta, y tal vez llegue el momento en que ese calentamiento va a ser irreversible y va a generar problemas que a nivel global nos van a afectar directa o indirectamente. Bien, fíjense lo que dijo Franci. Les voy a contar en 1 minuto. Te pasaste 2 minutos 5 segundos. Bueno. No está mal en este contexto, pero cuando les dan un tiempo, aprovechenlo. Por eso decía el encuentro anterior y hoy, a veces menos es más. ¿Por qué? Está bien, este ejercicio era rapidísimo, pero si podemos reducir y contarlo más fácil y nos sobra tiempo, es mucho mejor. No está mal, Franci. Sí hay que tener en cuenta de es 1 minuto, es 2, es 3, es 4. Eso se practica. Sí, sí, por ahí. El improvisar. Sí. Hay que practicar. Claro que hay que Tiene practicar. razón. Sí. Sí, Nos razón, pasa a sí, es. menudo cuando... ¿Por qué? Porque parece que el tiempo no transcurre y cuando queremos acordar, transcurrieron 5 minutos y después te dicen, che, a veces pasa mucho y yo soy presentador de bandas en un festival que es el único más grande que hay en Latinoamérica, que es en una ciudad que se llama San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, de música country. A algunas bandas se les da 20 minutos, a otras se les da 30 o 40, depende el horario. Y al músico se le da 40 minutos. Si en esos 40 minutos vos, en tu presentación entrenando, podés hacer 6 temas porque estás en estudio, pero en vivo te pasa que querés saludar a tu familia, al organizador, mandar el chivo de que dentro de 15 días vas a tocar en tal lugar, se me desafinó el bajo, la guitarra, tiempo que se te des cuenta. Entonces, es palo y a la bolsa. Ser conscientes del tiempo que nos dan. María. Bueno, voy a probar, obviamente bien escueto, a ver si más o menos sale. Vamos a presentar
dos datos sociodemográficos, género y edad, del sector apícola en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, en base al análisis de datos del Registro Nacional de Productores Apícolas 2024, con el fin de contribuir a una caracterización social del sector y pensar los desafíos que se presentan para la participación de mujeres y jóvenes en la actividad. La participación por género muestra que el sector está compuesto mayoritariamente por varones, un 73,7%, mientras que las mujeres representan el 26,2% de los productores. Predominan, desde el punto de vista del rango etario, los productores mayores de 40 años, el 71,1% se encuentra en la franja más 40, frente al 28,8% que se encuentra en la franja sub 40. A modo de conclusión, la mayoría de los productores apícolas del AMBA son varones y adultos de más de 40 años. La participación femenina todavía es minoritaria, así como la de juventud, y se nos presenta un desafío importante para pensar qué medidas podemos tomar para promover la participación de mujeres y de jóvenes. Bien, Eso. igual No sé, no sé cómo hablaste de quedó. tu tema. Tramposa, hablaste de tu tema. Y a ver, lo que puedo Sí, improvisar está bien. de lo que estoy armando ahora. Yo les pregunto a todos, porque en esto necesito la participación de todos. ¿Queda mejor el 26,2% de mujeres o directamente el 26%? Ser más para que el número fuerte quede en el público, sin el decimal. ¿Cómo queda mejor presentado? ¿Un 26 o un 26,2? El 26 directamente. Sí, creo que un 26. A veces la obsesión por el dato puede hacer perder la comprensión de la información, ¿no? Bien. Y sobre todo, fíjense esto, cuando nosotros le queremos dar dato a un compañero de trabajo que es comunicador para pasarlo a la prensa, el dato es el 26%. Nos tenemos que a veces transformar ese dato que científicamente es perfecto, porque decimos, no, a mí la medición me da el 26,2. Bien, ok, pero ¿cómo lo decimos para afuera? Bueno, digamos el 26. Y ¿Por qué? uno de 4, o sea, ya redondea al 25 y del 25 pasa a uno de 4 personas. ¿Es válido también? ¿Sí? Depende también en qué contexto María esté dando el dato. Si lo das dentro del lugar de apicultura, sí vale el dato bien cerrado. Ese decir de cada 10, 4 o cada 10 somos casi 3 mujeres. ¿Y cómo contás esa otra mitad de la mujer que te falta? Si ahí vale, che, tratamos casi 8-2 acá, ¿eh? Pero bueno, está bueno ir haciendo estos ejercicios. Vamos aprendiendo todos. Manito levantada, vi Ana. Ahí me bajaron la mano. Tengo 3 manos arriba. Voy por como veo yo acá, ¿eh? ¿Está bien, Lionel? Sí. Boca. Bueno, aquí yo comencé con una pregunta, porque es importante investigar sobre silos de gato. Y bueno, un poco el tema de la presentación sería comenzando que a nivel nacional la ganadería actualmente está concentrada en zonas marginales, con recursos limitados, obviamente, y seguramente de los que estamos aquí, si le preguntamos a un ganadero cuál es la principal limitante que le afecta, estoy seguro que el 60% o más va a decir que
la limitante mayor que tiene es pasar la época invernal. Actualmente aquí en la zona del Chaco semiárido, la pastura por excelencia es gato en pánico. Pero en la época invernal la calidad nutritiva desciende a niveles que son poco aceptables, ¿no? Justamente una de las metodologías para hacer frente a esto es la confección de silos. Bueno, ahí también los que están inmersos en ganadería me dirían, bueno, pero también se hace silo de maíz y de sorgo. ¿Y por qué no hacer maíz y sorgo directamente? Porque las condiciones de aquí de la zona no lo permiten y los pocos que se obtienen no son de una calidad aceptable, digamos. Obviamente, hacer silo de gato o de cualquier otra pastura tiene otros matices, por así decirlo, que no lo tiene el sorgo y el maíz. Entonces, como para finalizar, ¿por qué no investigar sobre una pastura que ya está adaptada en la zona y ver qué resultados se obtendría para conservarla como silo, sabiendo que mejoraría la calidad o conservaría en realidad la calidad de esa pastura y se la podría proporcionar en el invierno, cubriendo esa brecha de alimentos? Bien, perfecto. Gracias, Leonel. Y quedó claro. Y es el momento, acá en la Cuenca del Salado se está trabajando una Gracias. nota prensa informa de, che, aprovechen a hacer ahora, ya que la primera fue buena, aprovechen a hacer pastura ahora para la ganadería. María Cecilia, Bueno, voy a tratar de ser concisa en un minuto. Y me voy a apoyar en mis diapositivas que me estoy armando. Bueno, el agua es un recurso esencial para la vida, es un recurso estratégico, limitado y vulnerable, que actualmente está siendo afectado por el cambio climático y bueno, actualmente se comienza a ver una tendencia al aumento de la demanda extractiva del agua. En conjunto, asociado a esto, existen en Argentina usos ineficientes del agua y no existe un conocimiento suficiente que dé lugar a una planificación adecuada en cuanto al uso. En Santa Cruz particularmente existe abundancia de datos hidrométricos, sin embargo, estos no han sido analizados y las tomas de decisiones no están basadas en esta información. Conocer la dinámica natural de los caudales, de los ríos de nuestra provincia, nos permitiría poder tomar medidas adecuadas, tener una planificación y una gestión hídrica, teniendo en cuenta además cómo son las tendencias ante el cambio climático. perfecto. Gracias, María Cecilia. Ana, ¿Qué tal? Yo estudio las prácticas de cuidado de mujeres rurales y el cuidado es una práctica medular en la vida de las personas. Todos y todas en algún momento de nuestra vida cuidamos de alguien o de algo, pero son principalmente las mujeres las que desarrollan estas prácticas. El 80% de las prácticas de cuidado en todos los hogares son desarrollados por las mujeres en la Argentina. En la ruralidad, el cuidado, además de ser una relación que se establece con otra persona, de poner atención en otro, tiene que ver fuertemente con cuidar la tierra, los animales, la tierra. perfecto. Bruno, Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? sí, Perfecto. Bueno, yo también voy a probar con mi tema de tesis. Entonces, la idea era arrancar con una pregunta que es: ¿en qué está ocasionando el amarillamiento del garbanzo? Cada vez es más frecuente en los lotes de garbanzo de Argentina encontrar plantas que se tornan amarillas previo a que finalice el cultivo. Y si bien es una situación muy común, se conoce muy poco. Entonces, para intentar contestar esta pregunta de qué es lo que lo está ocasionando, recorrimos varios kilómetros para juntar plantas enfermas de las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, y usamos técnicas destinadas a detectar diferentes tipos de organismos sobre esas muestras.
¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, que el amarillamiento del garbanzo le ocasiona un complejo de organismos en donde al menos hongos y virus están involucrados. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, ahora que ya conocemos qué es lo que lo ocasiona, podemos empezar a pensar cómo manejarlo. ¿Alguien más? No tengo más manos levantadas. Bueno, les tiro los últimos parciales de tiempo porque está bueno cómo fueron reduciendo. Leonel utilizó 1 minuto 55 segundos. María Cecilia 1 minuto 15. Ana utilizó 40 segundos y Bruno utilizó 55. Estuvieron perfectos, aún el minuto 55. ¿Por qué? Porque a veces la idea es mejor, en este contexto, poder desarrollarla. Si tengan en cuenta que cuando tengan 15 minutos o el tema que les puede llegar a tocar, tesis en 3 minutos, es en 3 minutos, no hay 3 minutos 55 o 5. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en función de eso, decir, che, ¿cómo puedo ser más efectivo con el tiempo? ¿Nos limita el tiempo? Sí, listo, trabajemos más, busquémosle mucho mejor la vuelta, con algún ejemplo más práctico, sin dejar de ser científicos. Insisto con esto, no tenemos que perder de vista la materia. Depende del público. Pero si es tesis en 3 minutos, ahí sí, palo y a la bolsa en el tema duro, que es lo que están estudiando. Cuando les digan, che, necesito hacer una entrevista para el cable local. Bueno, bajamos para que la gente entienda qué estamos haciendo. Creo que tenemos una última diapositiva o 2 o 3 todavía, Caro. Magia. Ahí estamos, en la preparación de la presentación. No la estamos viendo, pero no importa. Quedan 2 diapositivas. La anteúltima es una pregunta que yo les hago, que dice, ¿qué cambió entre la forma de comunicar, o en mi forma, la de ustedes, antes de llegar acá y ahora? ¿Qué se llevan? Franci. Bueno, profe, yo particularmente me llevo como la importancia de algunas herramientas que de pronto uno no sabe que tiene, ¿no? O no las sabe manejar bien, como la voz, como el movimiento, ¿no? Como la duda, ¿no? Eh, como el espacio, el manejo del espacio y la organización y el tiempo. O sea, el poder manejarse bien con el tiempo, organizarse bien para hacer una buena presentación y ser resumido, ¿no? Porque por ahí uno me parece, y a mí me pasa que cuando estoy muy nerviosa me extiendo, que creo que fue lo que me pasó. Bien. Bueno, pero se maneja. Sin más. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sin miedo, ¿eh? Si no les dijo nada, che, Turco, ¿sabe qué? María. No, bueno, un poco lo mismo que dijo la compañera, utilizar esas herramientas y prestarle mucha atención a eso, y también practicar mucho para poder
trabajar el tema de los nervios. A mí me matan los nervios al momento de hablar, sobre todo cuando recién empiezo, me empieza a temblar la voz y ya es como que le pierdo el hilo a lo que quiero decir y quiero terminarlo rápido. Me pasa así. Entonces, nada, sé que la práctica va a hacer que, por lo menos al momento de la defensa, que es lo que estoy pensando por lo menos ahora, nada, me vaya bien, pueda disfrutar del momento y culminarlo de la mejor forma, porque después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, uno quiere terminarlo de la mejor forma, no con sufrimiento. Tal cual. Bueno, en ese momento, la respiración previa que hace que baje la pulsación del corazón y para todos, cuando necesiten, nos comprometemos con Caro a través de la plataforma de Turco, ¿podemos tomarnos un día? ¿Podemos trabajar acá en esto y reforzar previo a un examen o a... Estamos a disposición, somos sus compañeros de laburo y estamos para eso, para ayudarles a que el camino este sea menos intransitable, que siempre va a terminar bien, porque termina indefectiblemente bien, que sea menos traumático en algún punto. Sí, particularmente también me pasa que, bueno, esto es una defensa de tesis, ¿no? Pero como que no sé cómo plantear los resultados al momento de la defensa, porque sé que no es una presentación, es una defensa. Entonces ahí, cuando tengo que escribir los resultados, es como, ¿cómo escribo las 50 hojas de resultados que tengo para poder hacer una defensa y que sea una defensa y no una presentación y sin poner todos los números que dieron y demás? Bueno, nada, eso es un trabajito que sé que tengo de acá en adelante. Y, y tal vez partir de la base de que no te están evaluando, tenés que ir a contar algo que ya lo sabés, lo manejás, lo hiciste y que simplemente tenés que comunicarlo. Nadie te va a evaluar por cómo lo decís. La idea es contarlo de una manera que el otro lo entienda. Bien, gracias. Seba. Sí, ¿se escucha? Sí. Bien. Bueno, del curso este, la verdad que eh, me llevo un objetivo, me llevo un camino a trazar, pero por lo menos ya sé cuál es la dirección. Este, em, digamos, me voy con las ideas un poco más claras de, bueno, hacia dónde tengo que caminar. Bien, eso Antes está era toda una bueno. nebulosa. Era Insisto con lo que... sí, sí, antes era esa pared, esa puerta que uno tenía que abrir y tenía que ponerse frente al público y bueno, a enfrentarla como salía. Así que bueno, no, está bueno, está muy buena la jornada. Utilícenos a los comunicadores de cada zona también. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con toda la red de referentes regionales. Así que a disposición. María. Bueno, no, la verdad que a mí me encantó el curso y creo que lo más importante que aprendí, lo importante que es darle importancia, valga la redundancia, a cómo comunicar. Quizás solemos darle mucha importancia o darle más énfasis a, bueno, qué comunicar, pero no al cómo comunicar. Y nada, creo que esa idea y ese aprendizaje, dándole tiempo, porque a veces lo sabemos, pero no le damos el tiempo que corresponde o quizás no tenemos o no nos apropiamos de todos los recursos que nos brindaron hoy y el curso pasado y con los materiales. Así que no sé, creo que eso es lo que más me quedó y comparto lo que decían también el resto. Bien, bueno, gracias. Fíjense que a veces para una hora y media de una buena película, los directores, los guionistas, los realizadores, vestuaristas, tardan 4 o 5 años para reducir toda esa idea, trabajarla a una hora,
30 a 1 hora 20. A veces no está la tecnología, como le pasó a Spielberg, y tuvo que esperar años a que estuviese la tecnología para poder hacer. Tenía la idea, pero no tenía el cómo, y después lo pudo hacer. Estoy hablando de la película que dura 3 horas. em, de los árboles que bailan, no me acuerdo el nombre, que después hicieron la segunda que no fue tan buena. Avatar. Es eso, es un proceso. Lo bueno en esto es que lo que está sucediendo ahora, en este momento, y lo que sucedió en el encuentro pasado, nuestros investigadores que ya se están yendo de la institución, lamentablemente no lo tuvieron. No había alguien que les pudiese ayudar en este camino de comunicar mejor, porque no había tantos comunicadores en el INTA. Ahora está la herramienta. Utilícenla, utilícennos. Tenemos la herramienta técnica, que es la plataforma Procadis. Tenemos al lado nuestro, en las experimentales, en alguna agencia, algún comunicador. Teléfono, la computadora, le golpeamos la puerta. Che, ¿tenés 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? Capaz que hoy no, mañana. También hay que ser conscientes de organizarlo con tiempo. Pues si vienen, "Che, no, mañana tengo que ir a... Y por más que tomemos 10 mates, no vas a poder mejorar tanto tu forma de comunicarlo. Pero lo vamos a poder hacer. Franci. Profe, te quería consultar. Yo estoy en el Instituto de Suelos de Intercastelar, pero no sé Ujú. allí cómo contactarme con el área de comunicación. ¿Hay algún correo o algún contacto? No sé, te quería Mi- preguntar, porque Mira, nunca he sabido ahí dónde, no sé dónde quién está averiguar. en el Instituto de Suelos ahora, pero por ejemplo está Ale Mazondo, que está trabajando en el INTA Castelar en Comunicaciones, y está, ya te digo, pero no sé si están las dos en Suelos. Dame un segundo. Sí, o sea, por Em, cada unidad experimental o centro de experimentación, ¿hay una persona del área de comunicación o hay un sector de comunicación? Hay Por un ahí no sé. sector, pero ahí en Castelar es diferente. Mira, Vale Guerra, Ah, guerra.valeria@intagobar. Le mandas un correo, si no es ella te va a decir quién es, pero son dos las comunicadoras de Castelar. Hola, Francine. Sí, es ella, Valeria Guerra. Es Vale, perfecto. Sí, ah, sí. ok. Sí. Gracias. Ahí te encontrás con una compañera de laburo que me roba en capacidad de brindarte información, así que aprovechenla. Bueno, en los últimos 5 minutos yo me despido y le paso la palabra a Caro con esta última diapositiva que quiero que les va a quedar, la graben, se la graben a fuego, tatúenla en la piel, así que, ay, yo tengo que, ¿qué es esto? Que el otro quiera saber un poco más de lo que nosotros sabemos. Interpelar, que se lleven preguntas, que se lleven dudas, que vayan a Google, que vayan a la biblioteca de vuelta, que le pregunten a alguien que está al lado, che, ¿sabías qué? Y que se den este tipo de charlas que a veces se dan en algunos ambientes, como arrancamos al principio, que eran claustros, que la ciencia estaba tan encerrada, que el científico era casi intocable, inalcanzable. Y después vemos que, che, dale, somos seres humanos que además queremos contarle al otro qué estamos haciendo, para que se entere qué estamos haciendo. Por mi parte, gracias, Caro. Bueno, muy cortito, como para cerrar la jornada de hoy y cerrar un poco este ciclo que estuvimos compartiendo.
contarles que vamos a compartir la grabación y el material que hoy estuvo presente a lo largo del encuentro. Hay algunas cosas más que no llegamos a trabajarlas, pero que van a estar en ese material. Aprovechen a buscarlo, a descargárselo, a tenerlo a mano. Y a partir de mañana vamos a abrir el espacio de cierre, que no es ni más ni menos que una encuesta, como para ver cómo fue esta primera experiencia y que nosotros podamos pensar cómo mejorarla a futuro para otros compañeros y compañeras también de INTA, y el certificado de participación que les queda a ustedes como constancia de haber estado en este ciclo. Por supuesto, el aula va a estar abierta unos días más, calculamos que al menos hasta la próxima semana les vamos a informar, como para que ustedes puedan recorrerla, bajarse todo lo que necesiten, dejarse a mano lo que quieran, compartir algunas palabras como final de ciclo. Y nada, cualquier cosa, como dijo Turco, a disposición para lo que necesiten, para lo que quieran, para lo que podamos sumar también desde acá, desde Procadis. Franci, creo que tenés la mano levantada. Sí, sí, les quería hacer una consulta porque tuve problemas para ingresar cuando inició la clase, no sabía si tomaron asistencia. Ah, no, 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 Ah, no. sí. No tomamos asistencia, no seas malo. Acá el que puede participar sincrónicamente participa en las 2 horas, está las 2 horas, y el que no se va acomodando. Para eso lo grabamos, para que después puedan volver a mirarlo. Se pierde el intercambio, pero queda grabada todo lo que se fue compartiendo. Así que Gracias, tranquilos. gracias. ¿Hay Bueno, alguien del centro, hay alguien de Balcarce? No. ¿O de Naredo? Están llegando todos los directores a RAUC, porque hay reunión de consejos regionales, así que están llegando todos los directores y los tengo acá. Ay, sí, no. ¿Cómo era que tengo que ir a la cámara antes que se Bueno, vaya? ahí Los tengo está. así. ¿Está la cámara ahí? ¿Se me fue la cámara? ¿O no? Ujú. Bueno, yo trabajo en la oficina, entonces de pechito entran. Mi pueblo es de 10 cuadras por 10 cuadras. Facu, hacé lo mismo que hiciste. Eh, Este es un director de Balcarce, Facundo, y este es otro de Naredo, que vienen así. Por suerte, a ver, ¿qué les decía hace un ratito? Tenemos la suerte de, con muchos directores, yo trabajé en el INTA Balcarce, habré compartido jornadas al mediodía de jugar al básquet y almorzar, y tienen 50 años como yo, que ya tengo 52, un poco más viejo, pero en Naredo está el flaco Hall, que también más o menos la misma edad. Y es esto de tener la cercanía con los directivos y ustedes la cercanía con los comunicadores, que antes no se daba. Tengan en cuenta eso. Antes eran los doctores que eran intocables o los leíamos, y hoy en día es, che, compartimos lo mismo, simplemente tenemos algunos un rol diferente de ser referente de comunicaciones, pero no dejo de ser el Turco, Facundo no deja de ser Facundo, el que conocí jugando al básquet, que ahora es director, pero por 4 años o por 8, después eh, no nos, no me sale la palabra antes de terminar, no nos identifica el cargo, nos identifica la esencia y lo que en este ámbito podemos transmitir. Y, Franci, perdón, si en algún momento con Caro tenemos que ir a dar una disertación presencial a Colombia, contá con nosotros. Vamos Claro, todos. claro que sí, siempre bienvenidos. Bueno, Bueno, chicas y cerramos. chicos, yo les agradezco en nombre de Procadis, en nombre de mi director Horacio, de mi compañera de laburo Gloria, que fue la que me instó a que trabajara con Caro y con todo el equipo de Procadis. Insisto con esto, cuenten con nosotros al momento de tener que preparar lo final. Estamos para eso, para darles una mano, para acompañarlos, así como nosotros nos han acompañado en algún momento otros compañeros de logro. Tal cual. Muchas gracias por haber participado y por esa tan buena predisposición para sumarse en cada una de las instancias. Y bueno, cerramos entonces en el campus y a disposición cualquier cosa
que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Gracias. Chao. Gracias a Chao, ustedes, profe. saludos. Gracias. Un gusto. Entrenen, Chao. vagos, entrenen.